Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Vida Campesina. Hola, buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en vivo en este programa de conversación, de educación, un programa que pretende conversar sobre temas técnicos de importancia, pero también sobre realidades productivas del mundo campesino, y que habíamos estado 2 semanas con algunos inconvenientes, por ahí por COVID o temas parecidos, pero nuevamente estamos acá con el colega Víctor Poveda Torres, médico veterinario y obviamente un profesional de tomo y lomo de nuestra comuna. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Cristian, bien, estamos bastante bien, estamos con varias cosas trabajando en los programas territoriales. Hemos estado una semana haciendo algunos proyectos de inversión para nuestros agricultores. Y bueno, estamos en plena época invernal, donde los animales necesitan la suplementación de la alimentación y por supuesto darle algunos cuidados, porque en algunos casos ya están viniéndose todo lo que es la época de la aparición de las ovejas y la época de aparición de los animales bovinos. Efectivamente, pero antes de hablar de lo que son las pariciones, es conversar unos 5 minutitos respecto a las condiciones climáticas que están afectando a nuestra comuna. Es bien sabido que hemos tenido lluvias, pero sobre todo nieve en los sectores cordilleranos y precordilleranos los últimos días, que hacen que sectores como Liquiñe, Neltume, Pucura, Traitraico, Coñeripe, en los sectores más altos estén con una vasta cantidad de nieve, en algunos sectores más de 1 metro, y que eso obviamente ha hecho que se declare emergencia agrícola y que estén los agricultores estén medios complicados con la alimentación. Claro, todas estas inclemencias climáticas que han venido con estos días, que hace mucho tiempo que no teníamos estas condiciones climáticas, han determinado por una parte, ¿cierto?, de que haya un aumento en la pluviosidad. Hemos tenido muchos milímetros de agua caída, pero también ha caído bastante nieve en los sectores altos de la comuna. Y eso determina, ¿cierto?, que los animales en muchas ocasiones no puedan alimentarse y debamos recurrir, ¿cierto?, a alimentación complementaria o suplementaria, como se dice, a través de forrajes conservados. Efectivamente, mira, a los sectores que he señalado está llegando ayuda en lo que significa concentrado, y ahí, porque salvo el ramoneo en los sectores más altos, con acceso a quila o algunos árboles, muy poco agricultor va a tener la capacidad de que el talajear o entregar fardo en algunos sectores sea factible. Y ahí obviamente aprovechar la instancia, y por eso quería yo abordar el tema, respecto al uso de los concentrados, que si bien lo conversamos en algún momento, importante reiterar que los concentrados son alimentos comerciales los que obviamente se están entregando, pero que también tienen su cuidado en la entrega a los animales, porque viendo que nuestro animal tiene hambre, de repente se le da mucho concentrado, hablamos de 1 kilo, en el caso de los bovinos 1,5 kilos de golpes, es decir, de una vez, y en una oveja 300, 400 gramos, y ahí podemos tener problemas, podemos generar problemas de acidosis y obviamente problemas metabólicos, en el cual la flora ruminal, es decir, el estómago, el rumen, que tiene muchos microorganismos, puede verse afectado, y en vez de ayudar al bicho, ayudar al animal, lo vamos a generar más problemas. Claro, puede ocurrir lo que dice el colega Cristian, en el sentido de que por querer solucionar rápido los problemas de hambre que hay en los animales, se le dé cantidades muy elevadas de alimentos concentrados. Evidentemente, ¿cierto?, cuando uno conversa con los agricultores,
trata de que la alimentación de los animales tenga un balance donde se incluya, ¿cierto?, el pasto seco en esta época, los alimentos concentrados y en alguna forma también los granos, ¿cierto? Los granos que pueden ser de avena o de triticale o de otro tipo de cereal, pero la idea es que también vaya incluida una cantidad importante de fibra en la alimentación, porque eso también hace trabajar los infusorios, que son los microorganismos y organismos que están en el rumen y que hacen, digamos, de que el forraje que los animales consumen lo transformen en diferentes productos aprovechables por ese animal. Si no estuvieran estos infusorios en el rumen, los rumiantes no podrían aprovechar, ¿cierto?, el forraje que consumen de forma directa. Tiene que haber una transformación ahí que se produce a través del fenómeno de la rumia, ¿cierto?, a través de una serie de acciones que realizan estos microorganismos que están en el rumen. Es como una cuba de fermentación que existe ahí y donde estos bichos son muy importantes y, como dice el colega Cristian, si le damos una cantidad elevada de concentrado, es muy probable que se pueda producir lo que se llama una acidosis ruminal, una acidosis metabólica posteriormente, y se detienen estos procesos de la rumia. Efectivamente, y frente a eso, bueno, la recomendación que vamos a hacer es que, si es que pueden, obviamente las condiciones no son las ideales, pero siempre si es que puede partir primero con un forraje, un alimento grosero, hablamos de heno, una cantidad que permita activar todo lo que son estos microorganismos que se encuentran en el rumen y posteriormente empezar a dar concentrado. Y dentro, si está la factibilidad, empezar a dar concentrado de a poco, de manera que el animal tome o tenga una capacidad de aproximadamente una semana para adaptarse a una dieta que principalmente está en concentrado. Eso es importante, seguir esa recomendación de manera de no tener problemas, porque lo que queremos obviamente es que el animal se salve, llegue ojalá a la primavera en una condición que, por último, aunque llegue flaco, llegue en pie. Llegue en pie y pueda que es súper importante recuperarse en primavera con el forraje verde que viene. Ahí pues sucede un fenómeno que se llama crecimiento compensatorio, que lo poco que come o lo mucho que come lo aprovecha mejor que cualquier otra condición, porque obviamente no va a gastar energía para calor porque está ya más temperado, va a gastar menos energía en cosecha del alimento, es decir, en buscarlo, pero obviamente la recomendación es que si pueden tener heno, a pesar de que pueden tener concentrado, quieran comprar más concentrado, compren heno, a pesar de que los precios se han elevado mucho. Bueno, son negocios, pero obviamente también no hay que abusar de los más pequeños cuando las condiciones le aprietan el cogote, así a lo derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día tenemos nuestros agricultores en algunos sectores que están con nieve, que necesitan forraje. Lo más seguro es que recurramos a la famosa ley de la oferta y la demanda, que es en el fondo decir, tú tienes necesidad, yo te vendo, pero como necesitas harto y estás apurado, te voy a subir el precio. Por lo tanto, al pequeño, que tiene menos lucas, le va a alcanzar menos, y el cambio, el que tiene más y que tiene espalda, se va a llenar más los bolsillos. Lamentablemente, de repente, ser demasiado directo, pero son fenómenos que suceden en que no puede ser que un fardo esté costando 8 lucas, 9 lucas en algunos sectores. Y que obviamente, bajo ese precio, no sé si será rentable comprar el alimento, pero ahí llamar obviamente a la conciencia social que tanto de repente luchamos, divulgamos con justicia social, y cuando vemos al más pequeño, al más humilde, jodido, mal lo apretamos. Ya, cierro ese discurso. Y lo otro importante, y antes de retomar un capítulo que dejamos la vez anterior, es que tenemos mucha nieve en algunos sectores, viene un
casi una semana y media de lluvia, por lo tanto es preocupante. El día viernes, por lo menos Coñeripe, Liquiña, en el Tume, Panguipulli, pero en Coñeripe van a llover aproximadamente lo que dice Meteorreta, no lo digo yo, 86 milímetros de agua. Es decir, bastante. se cae el cielo con lluvia. ¿Cuál puede ser el riesgo? En el caso de la vida humana, que es la más importante, es que hay que ver la isoterma, que significa dónde va a estar, entre comillas, la temperatura de nieve. Es decir, si está muy alta, las temperaturas están altas en las zonas que hay nieve, el agua más la nieve que se va a derretir podría causar algunos inconvenientes. En esa perspectiva, tener cuidado si es que van a salir, sobre todo con los cursos de agua que están comenzando a crecer. Y en el caso de los animales, hablamos hace algún tiempo de la toxemia gravídica de la oveja, y que es cuando la oveja se somete a estrés y que estamos cerca del parto, con una gestación mellicera, un cordero a término, se aísla y puede tener un problema de toxemia, es decir, que se autointoxica, y el remedio para eso es forrajear y darle alimento a los animales, hacerlos que se muevan. Y ahora, colega, después de este hablamiento, dirían por ahí, usted hoy día en la mañana lo llamaron por un caso de un parto distóxico. Y en consideración a lo anterior, nosotros el último programa que hicimos en vivo, quedamos hablando de parto y problemas del parto. Y por lo tanto, como es un tema que se viene, que estamos o ya comenzó la temporada, o estamos próximos a inicio de la temporada de las tormentas de parto, de la concentración de parto, queríamos volver a retomar y volver a hablar de parto. Así que nos vamos con la primera presentación, y esto es para el tema del bovino, que tiene una gestación de 280 días aproximadamente, y en el caso de los ovinos 150 días. Esos son más o menos los días de gestación. Y lo que uno recomienda, si es necesario ayudar, de hacerse después de 2 horas de abiertas las bolsas de agua. Y ahí obviamente hay que empezar a tener un tema de paciencia y de estar mirando lo que ocurre en el parto, pero el parto viene de antes del proceso del parto, ¿no es cierto? Ahí hablamos del periodo posdrómico, antes del parto. Así que en eso hay que tener claro lo que está pasando en la vaca. Bueno, como decía Cristian, todo este proceso de la gestación es un proceso que va por etapas. La última etapa de la gestación, por ejemplo, en la oveja, se considera que los últimos 60 días de preñez son muy importantes, en el sentido de que esa etapa es donde la oveja, por ejemplo, necesita una mejor alimentación, especialmente en aquellas ovejas melliceras que van a necesitar prácticamente aumentar un 40 o un 50% su requerimiento de alimentación. Entonces, en esa etapa es donde debemos poner el mayor cariño, en el sentido de entregarle algunos granos como la avena, entregarle algunos concentrados y también pasto seco, ¿ya? El heno que llama Cristian, alrededor de 1,2 kilos de heno por día a esta ovejita, alrededor de unos 300 o 400 gramos de avena y entre 200 a 300 gramos de concentrado. Eso serían como dietas estándares que han recomendado algunos especialistas para esta última etapa de la preñez, donde en algunos casos se cometen errores de darle solamente un tipo de alimento, ¿ya? Y no incluirle alimentos donde los nutrientes están más concentrados, como hemos estado diciendo, debido a que en esta última etapa de la preñez, y especialmente en ovejas melliceras, el digestivo de la ovejita va achicando en la medida de que van creciendo los corderos dentro del vientre materno.
Esto quiere decir que esa oveja que está con gestación gemelar o doble, o en algunos casos triple, como hemos tenido, necesita comer un alimento donde los nutrientes estén mucho más concentrados. No puede comer volumen, necesita una cantidad más pequeña para poder satisfacer sus requerimientos nutritivos. Entonces eso es importante que lo sepan los agricultores, en el sentido de que la oveja que está con gestación doble o gemelar necesita comer una comida donde los nutrientes estén mucho más concentrados que en un pasto voluminoso o en un forraje donde, por ejemplo, como el caso de los ensilajes, donde hay una alta proporción de humedad, de agua, ¿ya? En el caso de la vaca, también esto se empieza a producir más o menos alrededor de unos 90 días antes del parto, ¿ya? Unos 90 días antes del parto, la vaca igual necesita empezar a tener una alimentación un poco más balanceada, porque también dentro del útero de la vaca está creciendo un ternero, y ese ternero necesita minerales, ¿cierto? Calcio, fósforo, magnesio, y necesita suplir esos requerimientos a través de la alimentación de la madre. Porque si no, podemos tener algunas deficiencias, como hemos dicho, en el caso de la deficiencia de algunos minerales, como el caso de la hipocalcemia, de la hipomagnesemia, ¿ya? O tenemos algunos casos metabólicos, como el caso de la cetosis, donde los niveles de azúcares en la sangre bajan mucho y la ovejita o la vaca necesitan, digamos, suplir eso y empiezan a usar las grasas corporales como fuente de energía, pero esto sería bueno en el sentido de que puede echar mano a otro tipo de alimentación, pero el problema es que al hacer eso se producen unos compuestos tóxicos que nos producen diferentes problemas en la oveja y en la vaca. Efectivamente, importante es también recordar que si bien la alimentación, ya hablaste respecto a eso, no olvidar que en el caso de los vacunos, de las vacas, que empezarían los partos en septiembre, estamos en pleno, más o menos, fecha de recomendación para aplicar la vacuna clostridial contra los clostridios, de manera de traspasar posteriormente a través del calostro las defensas, ya sea al ternero o la ternera. En el caso de los ovinos deberíamos haberlo hecho 40 días antes del parto, y como ya estamos en fecha de parto, eso teníamos que haberlo hecho en su momento que lo recordamos, pero hoy día deberíamos estar ya vacunando a las vacas como preparación para el parto, de manera que el ternero o la ternera nazca con algunas defensas y que pueda enfrentar mejor el ambiente. Pero como hablábamos de parto, yo hablaba de que el parto comienza un par de semanas antes, no el momento en que uno ve la bolsa que se asoma las membranas fetales, sino que es un tiempo antes en el cual hay algunas manifestaciones de que se aproxima el parto, dentro de las cuales está la bajada de la leche. La ubre se llena, se está llenando de calostro, de la primera leche. También el vientre se hace más ondulante, como que se mueve para lado, para lado. La vaca, si uno la mira atrás, agarra una forma de tonel, es decir, ya no está manifestando que hay una preñez avanzada y que obviamente tenemos que estar pendientes. Ya cuando el parto está a pocos días, hay salida de mucus cervical, la vaca se patea el vientre, muge, se encuentra más inquieta. Obviamente estos signos también se dan en las ovejas, pero son menos evidentes. ¿Cuál siempre es la recomendación? Si es que se puede, es tener registro y anotar la fecha en la cual la oveja o la vaca fue cubierta, de manera de decir, oye, entró
fue encastada, por ejemplo, el 1 de marzo, sacar en cuenta los 150 días y decir en tal fecha va a parir, lo más seguro. Y hay que estar mirando 2 días, 3 días antes para andar seguro. Un término que en su momento yo siempre cuando hacía clase en la universidad le preguntaba a los estudiantes cuánto dura la gestación de la vaca, me decían 9 meses. Yo le decía, no son 9 meses, son 180 días. 280. Perdón, 280 días, porque 9 meses son 270 días, entonces vamos a tener al pobre agricultor 10 días esperando que para la pobre vaca y no sucede. En cambio, si uno dice son 280 días, cuenta los 280 días, le resta 3 o 4 y le suma 3, va a estar más seguro y la va a poder tener cerca de la casa. Entonces tenemos que mirar, ojalá registrar, empezar a tomar esas condiciones y de ahí nos vamos a enfrentar a un parto. Y vamos ahí con la segunda imagen, o el segundo ayuda de memoria, que habla sobre la ayuda en el parto. Bueno, nosotros hemos estado conversando con los agricultores en el sentido de que las ayudas máximas no debieran ser más allá de la fuerza de 2 o 3 personas. No usar vehículos, no usar tractor, no usar bueyes, porque todo eso puede producir daños irreparables en el conducto obstétrico de la vaca y también puede producir daños muy graves en el ternero. Puede producir fracturas y en algunos casos, como me ha tocado, son fracturas que no tienen vuelta, que sencillamente hay que amputar la mano o la patita del ternero. Entonces hay que tener mucho cuidado en el caso de las fuerzas y tratar, digamos, de que las fuerzas que se van a hacer sean máximo 2 o 3 fuerzas de 2 o 3 personas y con una serie de condiciones en el sentido de que haya la mayor higiene posible, como se dice ahí. Se puede tener la hembra recostada en el lado izquierdo, se puede atar 2 manos del ternero con lazos independientes. Esto es muy importante porque hay muchos agricultores que les gusta poner un lazo para las 2 manos, ¿ya? Es mejor poner lazos separados y hacer lo que se llama el juego de fuerza, ¿ya? Y lo otro importante es que debe tratar de hacer la fuerza cuando la vaca hace, digamos, la contracción o el pujo, ¿ya? Si el ternero asoma primero la cabeza, hacer fuerza de forma alternada. Si salen primero las patas, deberá encajar la pelvis en forma oblicua y luego hacer una fuerza pareja. Ahí también es importante decirlo, que la fuerza tiene que ser constante, tiene que ser pareja, no a jalones, como se dice, porque de repente cometemos el error de hacer fuerza desmedida de un viaje y después dejar de hacer la fuerza. Bueno, todas estas cosas hay que entrenarlas y hay que tener un concepto. El mejor parto es el que no se interviene. El mejor parto es el que la vaca pare solita, nosotros la observamos y solamente vamos a intervenir si empiezan a haber algunas situaciones que a nosotros nos parece que no avanza el trabajo de parto. Por ejemplo, si después de 1 hora que se han roto las bolsas no tenemos un avance en el parto, uno puede decir, tenemos que intervenir. Pero la idea es que observemos si el animal es capaz de hacer todo este proceso solo, sin nuestra ayuda, que es lo que mejor puede ocurrir. Si nosotros tenemos que intervenir, va a ser porque era necesario o era absolutamente necesario que lo hagamos y no lo hagamos en forma prematura cuando todavía el animal está en un proceso de trabajo de parto o está en la fase de dilatación, por ejemplo, ¿ya?
Nosotros debemos intervenir cuando la vaca esté ya en la parte de la fase de expulsión, donde ya han pasado la fase de preparación y la fase de dilatación, y encontramos nuestra vaca que está en la fase de expulsión. En ese momento nosotros tenemos todas las condiciones para que, ayudando a la vaca un poco, podamos hacer de que tenga un parto exitoso y no tengamos un parto distóxico. Efectivamente, lo importante es que cuando la bolsa de agua está encajada, no pincharla. Porque hay gente que le da la tentación de pincharla. Lo que está haciendo esa bolsa de agua es abriendo el canal obstétrico, lo está dilatando, y cuando se revienta es porque el ternero viene en esta posición y con las pezuñas revienta la bolsa, ya está asomando. Y obviamente esa bolsa lo que hace es extender el canal obstétrico, pero también lubrica, es decir, le da un ambiente que pueda resbalar el animal. Y ahí es importante, como bien tú decías, no volverse el rudo de tirar yo puedo, y trae el equipo de fútbol, coloca el tecle, la camioneta, el tractor, la yunta de bueyes para sacar el ternero, porque, como yo lo decía, hay riesgo. Pero también cuando se va a intervenir, no olvidar que podemos tener enfermedades infectocontagiosas, de manera que hay que usar mangas, que son los guantes que llegan casi hasta el hombro, y tener a mano una botella de vaselina, si es que no hay aceite crudo, para ayudar a la lubricación del ambiente. Si es que vamos a ayudar, pero bien, como decías tú, la mejor ayuda es no hacer nada. O sea, no hacen nada si la vaca está pariendo o la oveja está pariendo de manera normal, es decir, si no es mirar y ayudar cuando sea estrictamente necesario. Y si vamos a ayudar, y hablamos ahí de un parto distóxico, que es un parto que tiene inconvenientes, es conocer un poquito la posición o poder ubicar cómo viene el ternero o el cordero, la presentación, posición y actitud. Eso significa que tiene que venir con la cabeza hacia adelante, de guata, o sea, tiene que venir en posición con el abdomen hacia abajo y con los brazos extendidos. Eso es lo primero que tenemos que ver al momento del parto. Y tomando en consideración la problemática que puede tener o el problema que puede tener en presentación, posición o actitud, es solucionar. Porque muchas veces el ternerito viene con una mano hacia atrás o viene una mano doblada, o el codo doblado, por mucho que la vaca puje y que el ternero tenga un tamaño adecuado, no va a salir. Y por lo tanto lo que tengo que hacer ahí es acomodar el miembro anterior, tomando la precaución de hacerlo con la mano tapando o cubriendo la pezuña para no romper el útero, y colocarla en una posición normal. Es decir, esas son cosas que se pueden hacer, que muchos agricultores que son ganaderos nos dan tiro, cancha y lado, porque tienen experiencia y saben cómo hacerlo, pero ya cuando no se las pueden, llamar al médico veterinario de manera oportuna. Y ahí Víctor, que es hombre de terreno, sabe que muchas veces lo llaman y le dicen: doctor, la vaca empezó a parir recién hace como 3 horas y no le pude sacar el ternero, y uno llega a ver el parto y la experiencia dice que el ternero lleva encajado 2 días, que ya le metieron tecle, la camioneta no funcionó, y finalmente se acuerdan que existe un profesional que puede ayudarlo. Bueno, eso pasa comúnmente. Hay experiencias positivas, experiencias no tan positivas. Hace poquitos días fui a arreglarle una manito, un metacarpo doblado, a un ternerito ahí. No lo pudieron arreglar, no pudieron, pero es importante decir que se pueden arreglar las cosas empujando muy fuertemente el ternero de nuevo hacia adentro, de la cabeza o de la manito que está afuera, y tratar de llegar donde está el miembro que está doblado.
Si logramos hacer eso, si logramos llevar el miembro que está doblado hacia la abertura donde está saliendo la cabeza y la otra mano, lo más probable es que le podamos sacar ese ternero sin hacer una operación cesárea. Ahora, si eso no se puede hacer, definitivamente vamos a tener que hacer una operación cesárea, especialmente si el ternero está vivo, ¿ya? Si está muerto el ternero, pueden buscarse otras variantes, como hacer lo que se llama una embriotomía, que es una técnica que consiste en no abrir el abdomen de la vaca, sino que sacar el ternero por secciones, por trozos, parte. ¿ya? Por parte. Es una técnica que a muchos colegas veterinarios no nos gusta. Definitivamente yo no soy amigo de la embriotomía. Prefiero abrir el abdomen de la vaca y sacarlo por una operación cesárea, ¿ya? Porque no es tan feo como sacar un ternero por parte, ¿ya? Entonces todas esas cosas se pueden hacer. Ahora, yo viendo algunos casos a través de todos estos años de trabajar en los sectores campesinos, me da la impresión de que hay algunas deficiencias que son importantes conversarlas con los... Las deficiencias de minerales son muy importantes. Tenemos en algunos casos que la deficiencia de calcio hace, digamos, que se pueda producir, por ejemplo, la salida de una parte del útero o de la matriz de una oveja o de una vaca. ¿Por qué? Porque el útero pierde su tonicidad. El útero está en esa posición debido a que existen lo que se llaman los ligamentos intercornuales del útero, que mantienen el útero en esa posición dentro del canal obstétrico. Pero si un animal, una vaca o una oveja tiene una deficiencia de calcio, esta tonicidad que tiene el útero se pierde, ¿ya? Y eso va a posibilitar, ¿cierto?, de que en algunos casos pueda haber una salida de matriz, una salida de vagina, y eso nos va a complicar el parto. Entonces, importante es que los agricultores que tengan vacas, ovejas o cerdas, administren productos que contengan soluciones de calcio, de otros minerales como el fósforo o el magnesio, ya que con eso vamos a tener una buena probabilidad de que la vaca o la oveja llegue en buenas condiciones al parto, ¿verdad? Que es un poco la resultante de todo un año de trabajo o de cuidado de los animales. Si nosotros fracasamos con una vaca al momento del parto, o se muere el ternero, o se muere la vaca, o se mueren los dos, vamos a perder todo lo que ha sido un año de trabajo. Lo mismo pasa con las ovejas. Si nosotros no nos esforzamos para que las ovejas tengan un buen parto, paran bien sus crías, y la oveja queda en buenas condiciones, puede alimentar bien a sus corderos, vamos también a tener pérdidas importantes. Recordar, digamos, de que hoy día el precio de los corderos ha tenido un muy buen año pasado, digamos, 2021, y esperamos que este año también tenga precios que han sido bastante buenos, y por eso la pérdida de un cordero o de dos corderos es bastante plata. Sí, importante es, en conjunto con lo que tú decías de la suplementación, es no olvidar que tenemos que partir haciendo las cosas bien. Y partir haciendo las cosas bien significa que el encaste tiene que ser en el peso adecuado. No en la edad adecuada, en el peso adecuado. Y lo que uno dice y recomienda en el caso de los ovinos es que la borrega tenga al menos un 70% de su peso adulto. Estamos hablando de 50 kilos para arriba promedio. Si tiene menos, corremos el riesgo de que tenga algunos problemas al parto. Y en el caso de los bovinos, ahí obviamente va a depender de la raza
pero en promedio no debería ser inferior a 280 kilos. En razas más grandes, 320, pero hablamos de 280 kilos el tema del peso al primer encaste, es decir, no pensar que porque la vaca tiene 18 meses o la vaquilla tiene 18 meses, tiene 2 años, ya le vamos a colocar toro, porque puede ser que su desarrollo corporal no sea el suficiente y vamos a tener problemas al parto. Y por otro lado también, en relación a lo mismo, tener cuidado con el macho que estamos cubriendo, porque puede ser un macho que dé crías muy grandes, que también vamos a tener problemas. Pero generalmente los problemas, yo diría mayoritarios, los problemas se deben porque los animales llegan al parto sin el desarrollo adecuado y por lo tanto tienen un problema de encaste temprano y que se debe a que no separamos los machos de la hembra. Los corderos andan con los borregos, los carnerillos andan con las corderas, las borregas las cubren ya en los primeros celos, no están preparadas y vamos a tener problemas al parto. Lo mismo sucede con las vaquillas. Esa es una recomendación que de repente, claro, uno dice, los campos son chicos. Bueno, habrá que ver la factibilidad. Y esta recomendación, ojalá anotarla así con letras grandes. Con letras grandes, de oro, y lo vi en Vida Campesina, me dijeron, anótelo, es importante el peso al parto. Y en relación al peso al parto, antes, Víctor, de continuar, nos vamos con nuestro auspiciador que nos habíamos olvidado de señalarlo, la Ferretería Jaramillo, quien gentilmente nos acompaña y obviamente los acompaña a ustedes en sus hogares con los productos que obviamente ayudan a implementar una buena ganadería y también producción agrícola y forestal en los campos. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Vida Campesina. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoel esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoel. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Vida Campesina. Bueno, reiteramos los agradecimientos a nuestro auspiciador Ferretería Jaramillo, quienes nos acompañan, y bueno, continuaremos entonces con el tema del parto, el término de la gestación, con la siguiente diapositiva ahí para hacernos ayuda a memoria, que estábamos hablando respecto a las ayudas. Estimado, ahí hablamos del distosia y mira, nos habíamos olvidado de las causas: madre chica o cría grande. Efectivamente, sí, eso en general es lo que ocurre más comúnmente, en el sentido de que vamos a tener madre chica, en el sentido de que en muchos sentidos los agricultores no piensan de que las terneras ya a los 4 o 5 meses entran en calor. Y eso significa que esas terneras pueden cubrirse, cruzarse, encastarse con otros terneros del mismo lote o incluso que están en crianza. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta los agricultores, en el sentido de que las terneras ya muy temprano, a los 4 o 5 meses, pueden entrar en calor y preñarse.
Me ha tocado hacer operaciones cesáreas en terneras que tenían 13 meses. ¿Qué significa eso? 13 menos 9, 4. O sea, se encastó a los 4 meses. Increíble, pero eso pasa. Muchas de las terneras que se cubren a esa edad, a los 4, 5, 6 meses de edad. Y los agricultores a veces no piensan, digamos, de que esas terneras entran en calor y se cubren con los mismos terneros y se preñan, y después llega al parto con un desarrollo muy escaso, porque una parte importante de la alimentación que están teniendo la destinan al desarrollo del ternero que se está desarrollando dentro de ellas. Entonces estas terneras llegan al parto en muy malas condiciones, con escaso desarrollo y a veces con terneros bastante grandes. Eso definitivamente están destinadas a operación cesárea, porque no hay ninguna otra posibilidad, ¿cierto?, de sacarle el ternerito que van a hacer, como decía yo, al año 2 meses, al año 3 meses y con un escaso desarrollo. Efectivamente, bueno, recomendación a nuestros amigos que nos están viendo, que tienen ganado: si ustedes ven que el ternero o el macho cubrió una hembra en etapa precoz, tenemos una manera de interrumpir el parto induciendo un aborto, que lo tiene que hacer un profesional médico veterinario, porque obviamente son productos con bastante riesgo, y se puede provocar un aborto de manera de permitir que esa hembra continúe con el desarrollo y se cubra en los momentos y al peso adecuado. Obviamente, como bien decía Víctor, se ayuda a través de una cesárea, un parto normal que hay que siempre estar viendo, pero obviamente ya cuando tenemos el parto, cuando nació el ternero, entramos en otra pelea, entramos en otra etapa, que es la crianza del ternero. Y ahí obviamente tenemos las primeras horas que son complicadas, que son un desafío, que son los cuidados del parto. Y ahí, estimados, pongamos la ayuda a memoria. Y ahí están como un decálogo las cositas que tenemos que preocuparnos. Bueno, como dice ahí, asegurarse que el ternero respire, desinfectar el cordón umbilical. Esto también es bien importante que los agricultores sepan de que es importante tomar un poco de tintura de yodo o de povidora yodada, o puede ser algún spray, porque por el cordón pueden entrar algunas infecciones que nos van a producir algunos tipos de artritis séptica que no tienen buen tratamiento. Porque como ustedes saben, los antibióticos no llegan bien a las articulaciones, porque por ahí no hay mucha circulación sanguínea, entonces los antibióticos no llegan bien. Entonces, si tenemos una infección del cordón umbilical, podemos tener una artritis séptica que prácticamente va a inhabilitar ese ternero y es muy probable que tengamos que sacrificarlo. Permitir a la madre secar la cría, ¿cierto? Eso son condiciones naturales que tienen las vacas cuando llegan en buenas condiciones. Pero pasa algo en las ovejas. Las ovejas, cuando llegan en muy malas condiciones al parto y tienen gestación doble, en muchos casos la oveja prefiere una sola cría. Y a esa le da los cuidados y la estimula a que tome leche, pero se queda con una nomás. Y eso es como que la ovejita no tiene ninguna formación matemática, pero sabe que con 2 se puede morir. Pero si alimenta una, se salva. Entonces, normalmente los animales que llegan en buenas condiciones al parto, como el caso de las ovejas, ellas mismas son capaces de estimular la madre de su cría, estimularla a que tome el calostro, y hace bien la pega que es el instinto materno. Pero si llega en malas condiciones al parto, es muy probable que esta condición la pierda, ¿ya? Entonces, hay que hacer todos esos trabajos, hacer, digamos, de que el ternero o el cordero tome calostro rápidamente, eso es importante. No dejarlo que pase en unas 4, 6, 8 horas, no. Ojalá que el calostro, el ternero o el cordero
la tome dentro de las primeras horas de vida, de forma de que rápidamente el sistema de defensa de estos animalitos elabore los mecanismos para defenderse de todos los procesos infecciosos que puedan haber en el ambiente. Sí, hay una diferencia que tienen en este caso los rumiantes con otras especies, incluido el ser humano, es que las defensas o las inmunoglobulinas no traspasan la placenta. Por lo tanto, las defensas se traspasan exclusivamente a través del calostro. Y en la medida que pasan las horas, el sistema digestivo se va haciendo impermeable a esta inmunoglobulina. Entonces, lo que uno tiene que hacer es asegurarse más o menos que tome el 10% de su peso vivo antes de las 2 horas. Es decir, si el ternero pesó 28 kilos, debería tomar 2 litros, entre 2 a 3 litros las primeras 3 horas de vida. Y en el caso de los corderos algo parecido. Y mira, Víctor, cuando decía asegurarse que el ternero o el cordero respire, que es importante, lo que uno ve normalmente es que dice, oye, cuelgue el animal de la cabeza, colóquelo arriba del cerco, dele una vuelta. Esas sugerencias son válidas, pero por favor con cuidado. Cuando dice, agárrelo de las patas para que por gravedad le corra la mucosa, no es tenerlo 10 minutos o 5 minutos, porque si no todo lo que es el digestivo va a presionar los pulmones. Es llegar y levantarlo y sacudirlo rapidito, y si le va a dar una vuelta, es una vuelta y no darse 30 vueltas, todo con cuidado. No olvidar que estamos hablando de un bebé, de una cría recién nacida. A mí me enseñaron que de repente cuando el ternero ya no tiene mucho, no le cuesta respirar, tirarle un balde con agua fría al lomo, porque ¿qué es lo que va a hacer con el frío? Igual que... y va sí, eso sirve. A respirar. Pero eso hagámoslo después de intentar sacarle una pajita, sacarle la mucosa, estimularlo, pero por favor, no vayamos al otro extremo de hacer esas prácticas demasiado brusca y en un tiempo demasiado extenso. Todo tiene que ser mesurado y es un apoyo al estímulo respiratorio. Sí, bueno, todas esas acciones que uno realiza posterior al nacimiento son importantes en el sentido de que si nos costó hacer la operación cesárea o hacer la extracción forzada, debemos cuidar, digamos, ese nuevo ser viviente que está llegando y brindarle algunos cuidados, secarlo, estimularlo a que tome el calostro, desinfectar el ombligo, estimularle la respiración, como decía Cristian. Todas esas cosas son importantes para que el animalito, porque los animales, a diferencia nuestra, de los seres humanos, ellos rápidamente, digamos, están en condiciones de pararse, de buscar su madre. En muchos casos, cuando hacemos las operaciones cesáreas, los animalitos se paran antes de que uno termine de hacer la operación, ¿ya? Y empiezan a llegar ahí a donde está la madre tratando de buscar la ubre. Entonces uno tiene que estarlos moviéndolos hacia otro lado, porque si no, no te dejan trabajar. Pero eso significa que los animales están en buena condición, que llegaron bien al nacimiento y están prestos, ¿cierto?, a buscar esa leche tan valiosa que es el calostro y que definitivamente les va a brindar mucha protección en esos primeros días o meses de su vida. Efectivamente, el calostro sirve para el tema de las defensas, el tema de incorporar materia grasa que les va a dar energía para producir calor, lubricante también para limpiar el intestino y eliminar las primeras heces o el meconio. Y obviamente importante es tener claro que es de vital importancia para la sobrevida, la vida productiva del animal, el consumo del calostro. Entonces ya nos cuidamos del ternero, lo dejamos bien y tenemos a nuestra hembra, a nuestra vaca, que puede tener un problema que también llaman, y que es que no botó las pares, que no botó la placenta. Y hablamos ahí de retención de placenta. Vamos con la imagen de retención de placenta.
ahí está la placenta, que es un órgano transitorio que sirve para el intercambio de nutrientes y de gas, de oxígeno, de gas entre el ternero y la madre. A través de esta placenta, del cordón umbilical que está en la placenta, el animal se protege, mantiene el ambiente y obviamente tiene que eliminarlo las primeras horas de vida. Si no la elimina, hablamos de una patología que se llama retención de placenta. Y esa retención de placenta siempre, o generalmente llaman, ¿qué es lo que hacemos con la placenta que está retenida? Bueno, aquí hay bastantes opiniones en relación a eso, digamos. Hay algunos que pensamos que uno pudiera eventualmente extraerla en forma manual, con cuidado, por supuesto, de no producir desgarro, y poner algunos antibióticos a través de esa vía, o la aplicación de antibióticos inyectables, que son criterios que son más nuevos, digamos. Algunos colegas, digamos, todavía pensamos que la aplicación de algunos productos que estimulen las contracciones uterinas pueden ser adecuados, ¿ya? Pero la placenta retenida es un tema que es recurrente y que yo creo que también está bastante relacionado a veces con la alimentación, en el sentido de que se dice, digamos, que también la deficiencia de calcio o la deficiencia de otros minerales como el selenio producen, digamos, una retención de placenta. Eso es lo que se ha estado últimamente viendo. Entonces también se dice de que uno puede prevenir muchas de las retenciones de placenta con la aplicación de algún producto que contenga vitamina E con selenio, por ejemplo, o de algunos productos que contengan algunos elementos que tengan calcio. Eso es lo que uno ha estado leyendo y parece ser de que sí hay una relación con esos minerales, que sí tendrían un impacto en el sentido de que pudiera tratar de prevenirse mucho de las retenciones de placenta. Una cosa que quería agregar referente al nacimiento, especialmente de corderos. Existe un producto en el comercio que uno puede adquirir que es para aquellos corderitos que están con hipotermia o que están muy aletargados. Uno puede comprar un producto, que no lo voy a decir el nombre porque no se permite, en Coprince, una empresa... Tampoco se permite. que igual creo que es la única que vende productos veterinarios en la ciudad de Panguipulli, podemos decirlo. Existen productos que son para esos animalitos que llegan con hipotermia, especialmente corderitos, que llegan con que se mojaron mucho o que han estado mucho al frío. Podemos darle un producto para reanimarlo y que da muy buenos resultados en estos corderitos que llegan aletargados o que nacen con muy poca energía. Se puede hacer algo ahí. Sí, miren, yo me reía y miraba a Víctor mientras hablábamos de retención de placenta, porque hemos tenido conversaciones en las cuales normalmente estamos de acuerdo en el tema clínico, pero ahí tenemos diferencia y, como él bien decía, todo va en la literatura, el acceso a la información que uno tiene, pero importante es que la retención de placenta es una patología que hay que estar observando y, como bien decía Víctor, si es que la vaca ya está decaída, ha presentado algún cambio de comportamiento, ahí nosotros podemos entrar a aplicar antibióticos vía intramuscular, de manera de evitar una falla multisistémica o un problema mayor. Obviamente tenemos diferencias, y lo conversábamos en el tema del uso de los óvulos intrauterinos o de la tracción manual de la placenta o de colocarle una piedra o un ladrillo o un zapato para que pueda caer. Sin embargo, lo que sí compartimos es tener siempre la capacidad de mirar, de cortar la placenta, la que está colgando, porque también es un vehículo que puede contaminarse con fecas u otros materiales, pero estar pendiente de que la vaca el cambio de comportamiento. Y obviamente eso que va a significar
Y ahí hay un tema de definiciones que el ganadero tiene que estar preocupado de sus animales. No es un tema ocasional. Un aporte. Yo, de acuerdo a los estudios que se han hecho, las vacas debían mirarse alrededor de los 15-20 días posparto, con un espéculo. Habría que hacer un examen posparto para ver si no quedó una endometritis, una infección uterina, o algo más grave, que lo que se llama una piometra. La piometra es una infección donde hay una acumulación grande de pus en el útero y que se puede producir cuando existe también estos problemas de retención de placenta o un manejo muy descuidado del parto, donde dejamos una infección grande o donde quedaron muchos restos de placenta dentro del útero, porque el útero también puede cerrarse. Ya sabemos que a los 7 días el útero se cierra y este es el momento crítico en donde uno tiene que evaluar si el animal empieza a estar decaído o empieza a mostrar signos de una intoxicación o una infección grave. Pero lo que debiera hacer el ganadero, debiera mirar, hacerle un examen posparto alrededor de los 15 o 20 días posparto y determinar si la vaca está con un mucus transparente, translúcido, sin muestras de pus, porque eso nos estaría determinando que la vaca está sana. Efectivamente, lo que hablamos y que vamos a conversar probablemente en un próximo capítulo son los cuidados del puerperio, que implica, como bien lo decía Víctor, la revisión de la hembra posparto con un espéculo. El espéculo es un tubo que le permite a uno mirar a través de la vulva, mirar cómo está el cuello uterino, si es que tiene materia, si está cerrado, etcétera, de manera de decir este animal puede ya entrar en una nueva etapa reproductiva. Lo que dice la literatura o lo que nos enseñan a nosotros es que en el caso de los bovinos hacemos un buen manejo y somos buenos productores si es que se tiene un parto al año, es decir, un parto cada 365 días. Si logramos eso, somos espectaculares, hicimos las cosas bien. Normalmente no sucede porque tenemos problemas en que hay un retraso, en que las vacas vuelvan a entrar en calor, si entran en calor no quedan preñadas, y eso obviamente muchas veces va por un problema de alimentación y por un problema de lo que decía bien Víctor, que no hicimos el control posparto y se le dio salida a encaste a hembras que no estaban en condiciones nutricionales ni condiciones sanitarias. Así que lo tendremos que ver en un otro capítulo, hablar de lo que es la metritis, la piometra, el ciclo reproductivo desde la perspectiva de la economía, pero obviamente esto es para conversar, para que usted converse obviamente con los hijos. Oye, mire, en realidad yo hago esto, en realidad yo le pongo el tecla, los 3 puse el tractor, no lo hago más. Bueno, para eso estamos aquí, para conversar y algo de la vida campesina. No olvidar obviamente que llueve mucho y a prepararse para estos días. Bueno, solamente desearles que estén en muy buenas condiciones con su alimentación para sus animales en esta época que está con mucha lluvia, con mucho frío, con mucho viento. Y eso es fundamental, igual proteger los animales que van pariendo, las ovejas y los corderitos, dejarlos unos 2 o 3 días debajo de techo, calentitos ahí, hasta que los animalitos ya tengan un poquito más de fuerza. Lo mismo con los terneros, dejarlos un par de días debajo de techo con una alimentación rica, digamos, con buenos cuidados, hacerles cariñitos a estas hembritas que van pariendo, de forma que salgan al campo, a la pampa, al potrero, ya con un par de días de parición. Efectivamente, y si no entienden lo que pasa en nuestros animales, salga hoy día con lluvia, con una chomba de lana, mójese y quédese afuera toda la noche, verá acaso va a sentir calor. De repente es demasiado grosero, pero es lo que pasa en nuestros animales, para nosotros sujeto a atención, de profesión, de compromiso, pero para los agricultores su fuente de ingreso. Así que, como bien decía Víctor, preocuparse de la alimentación. Hoy día estamos comenzando
o ya estamos comenzando con la aparición de las ovejas, tenerlas ojo al charqui, cerca de la casa, cuidarla, abrigarla, porque es el ingreso futuro. Y obviamente reiterar que con los precios que está el ganado, estamos bastante contentos. Así que nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Agradecer a Ferretería Jaramillo y ojalá ustedes nos escriban y les sirva este programa, y ojo nuevamente a tener cuidado con la lluvia de los próximos días. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo quiere. Centralnoticias.cl, CN Televisión han presentado Vida Campesina. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoe le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe.